Bienvenidos a una cápsula más. ¿Te has preguntado por qué el justo vivirá por la fe? La Biblia nos habla de este tema como pilar fundamental para el llamado pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la justificación por la fe es un tema claro que alienta a todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo. ¿Te gustaría saber más? Quédate con nosotros y aprendamos más de este tema. Es importante señalar lo que la Biblia nos dice referente a las siguientes palabras: justificación y fe. Empecemos por la palabra justificación. Esto señala rectificar o hacer justo algo. Pero, ¿por qué y cómo se rectificar a alguien o hará lo justo? Bien, en 1 de Juan 3:4 se declara que el pecado es infracción de la ley. Adán y Eva cometieron pecado, desobedecieron la ley. ¿Cuál ley? La única que se dice ser eterna en Salmos 119:172, o como dice Pablo, una ley verdadera, un mandamiento santo y justo. Romanos 7:12. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, es culpado de todos. Santiago 2:10. Así que el pecado es desobediencia a los 10 mandamientos, a los 10 principios o a las 10 palabras escritas por Dios. Deuteronomio 4:13. Pero por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. De lo anterior entendemos que ninguno será justificado si por su propia fuerza decide obedecer su ley. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. El ejemplo más claro lo obtenemos del pueblo de Israel. Israel, que desea seguir la ley de justicia, no ha llegado a esa ley. ¿Por qué? Porque no la seguía por fe, sino seguía por las obras de la ley. Por eso, tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9:31-33. Así vemos que Dios nos llama a reconocer que debemos ser rectos delante de Él, y que solo podemos hacerlo por fe. Hasta ahora, ¿hemos entendido el por qué debemos ser justificados ante el Padre Celestial? Sigamos viendo cómo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno mucho más reinarán en vida, por Jesucristo, los que reciben de la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:17 y 18. Muy bien, en esto consiste el Evangelio, en dar paz y justificación a todo aquel que en él cree para vida eterna. Solo por medio de Jesucristo podemos ser justificados ante el Padre Celestial. Sin embargo, solo requerimos de aceptar a Cristo Jesús mediante el bautismo para nuestra justificación y vida eterna. Veamos qué nos dice la Escritura. El apóstol Pedro nos dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesante, el arrepentimiento y el bautismo están plenamente relacionados. Cuando éstas están presentes, existe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Analicemos una cita más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:17 al 19. Esto es interesante porque Cristo no nos imputa o atribuye nuestros pecados, sino su justicia. Esto es la justicia impartida de Cristo para reconciliarnos ante el Padre Celestial. Es decir,
Al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos considerados como hijos de Dios, habilitados para llevar una vida en santidad. Es aquí donde se presenta otra parte importante de la justicia de Cristo. Pablo declaró: mas ahora, librados del pecado y siendo hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Romanos 6:22. Esto es la justicia impartida de Cristo. Se obtiene mediante el poder del Espíritu Santo. Por esta razón se recibe el don del Espíritu Santo. Es quien escribe en nuestro ser la vida de Cristo. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora analicemos lo que el Espíritu desea y desea escribir. Vamos a Hebreos 8:10. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Solo cuando uno permite que el Espíritu Santo escriba sus leyes en nuestro corazón, seremos su pueblo y Él nuestro Dios. Esto es santidad por la fe. Este es el tema de salvación del hombre, que requiere fe para aceptar a Cristo en mi vida y para que su vida sea escrita en mí. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a ser justificado por la fe? Si has llegado hasta aquí, te invitamos a seguirnos en las redes sociales. Búscanos como el sello del Dios viviente.